quisimos ponerle esas palabras de Temístocles Montaz, porque me parece que son trascendentales y principalmente para mucha gente dentro del PLD, porque ahí estuvo esas declaraciones con todo y pullas para gente de su partido. Entonces, en esta partecita del programa, que vamos a iniciar hoy en este proceso, ya en los minutos que nos queda, pero mañana el doctor Rigoberto Rosario nos va a acompañar también a propósito del veredicto de esta tarde del magistrado Francisco Ortega Polanco sobre las medidas de coerción a los imputados, y queremos que el doctor Rigoberto Rosario, después de darle los buenos días y las gracias por acompañarnos en estos minutos finales del programa, su evaluación, doctor, respecto a estas declaraciones de Temístocles Montaz y de todo el proceso en sentido general. Buenos días, mi Osotti. Buenos días, doctor, adelante. Pude observar de manera muy atenta la desnaturalización de lo que es la audiencia para conocer una medida de coerción. Desnaturalización porque ahí se conocieron las tres etapas del proceso. La etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Hubo un poco de cada una en todo y más de la etapa de juicio. Ahí se debatieron asuntos que son propios y absolutos de la etapa de juicio y otros que son absolutamente de la etapa intermedia o etapa de juicio a las pruebas. Decimos esto porque era suficiente con que el Ministerio Público presentara la solicitud de medida de coerción, estableciéndole al juez o tribunal la vinculación de los investigados, imputados, con el hecho a investigar. Eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió, y todos pudimos observar, fue un juicio donde se establecía culpabilidad, responsabilidad o no de unos y otros de los imputados. Esos asuntos, esos debates no son propios de la audiencia de medida de coerción. Esos debates están reservados para la audiencia de conocimiento de juicio de fondo, ni siquiera para la etapa intermedia, porque la etapa intermedia es un juicio a las pruebas. Dejó mucho que desear la actitud del juez, que era el conductor de la audiencia, quien tiene en sus manos la policía y la conducción de la audiencia. Él dejó ir de sus manos la simpleza con que debe conocerse una medida de coerción y dejó, según él al final de la audiencia dijo, para no vulnerar, para que no se alegaran violación a derecho de defensa, pero no, se le fue la mano. Para que el que nos está mirando entienda, ¿en cuáles aspectos específicamente, doctor? Que abordaron asuntos propios del fondo, como son establecer que no tienen responsabilidad, o sea, que no son culpables. Y hubo gente que invocó su inocencia. No se trata de inocencia o responsabilidad o no. Lo único que se necesita para la imposición de una medida de coerción es que usted esté vinculado al caso, al proceso de que se vaya a investigar. Y por demás, un testimonio es suficiente para vincular a un investigado. Un mero testimonio es suficiente, porque a partir de ahí lo que se desarrolla es una investigación, que esa investigación, en esa etapa investigativa se van a recolectar pruebas, y luego esa prueba en la etapa intermedia van a ser examinadas por el juez de la instrucción a fin de establecer si estas pruebas son suficientes, vinculantes, determinantes, legales y reales, que podrían en un posible juicio de fondo establecer su responsabilidad o no. Y entonces en esos casos en uno se dicta auto de no al lugar cuando las pruebas resultan insuficientes, no vinculantes o cualquiera de las otras anteriores características que ya he establecido, y en el caso contrario sí son vinculantes, son legales y se han establecido en la discusión del juicio a las pruebas, entonces se dicta auto de apertura a juicio, donde será juzgado y será donde se va a establecer la responsabilidad o culpabilidad o no
de los que estén siendo procesados. En dos aspectos, en estos minutitos que nos quedan, doctor. Mucha gente piensa que la decisión esta tarde del magistrado Francisco Ortega de que tal vez puede enviar a 2 o 3 para sus casas con cárcel domiciliaria, de que ay, como que ya se terminó el proceso. Vamos a explicarle usted como doctor, como abogado, específicamente qué es lo que significa y que no es una especie como de que está deliberado, no tiene ningún tipo de culpabilidad el hecho de que puedan variarse esas medidas de coerción. Es todo lo contrario. A partir de acá es que inicia el proceso de investigación, con que el tribunal o juez dirigido por Francisco Ortega decida variar la medida de coerción o dejarlo en libertad pura y simple. La investigación no termina, el caso aún empieza. Y el Ministerio Público está en la obligación de recabar todos los elementos probatorios para entonces en la etapa intermedia presentar una acusación o acto conclusivo. Aquí se tiene el criterio, la gente común que no sabe de esto, y por eso el Ministerio Público ha usado esto como una especie de populismo, que ya con la imposición de una medida de coerción se tiene un caso. No, apenas inicia. Y si ustedes suman la mayoría de los casos, las estadísticas establecen que el Ministerio Público se conforma con la imposición de una medida de coerción y por eso después en los casos los acusados salen descargados porque no se dedican a sustentar debidamente en derecho los casos y se conforman por el populismo penal con que las personas que ellos vinculan a la comisión de un hecho les sea impuesta una medida de coerción y la medida de coerción que en este caso está pidiendo, a mi juicio, yo como técnico, desprovisto de todos otros tipos de perjuicios, es desproporcional. Yo soy de los que entiendo que una medida de coerción no lo puede establecer ningún juez o tribunal por más de 3 meses. Porque esta puede ser renovada cuantas veces sea necesario sin que exceda el máximo la prisión preventiva, que es 1 año, y en el caso de ser declarado complejo el caso, como se ha solicitado en el caso de la especie, a 18 meses. Doctor, mañana vamos a seguir junto al doctor Rigoberto Rosario analizando lo que pasa esta tarde a partir de las 4 de la tarde sobre las medidas de coerción. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana de nuevo. ¿Cómo no? Señores, feliz día, cuídense mucho y a las 4 de la tarde atentos a este seguimiento que le estamos dando todos como sociedad dominicana a este caso Odebrecht, República Dominicana. Cuídense mucho.